Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos una vez más aquí con ustedes, continuando con esta enseñanza profundísima acerca de la revelación del misterio de Dios. En el día de hoy, amados hermanos, vamos a entrar en la parte que habla de la crucifixión y he titulado este bloque "Consumado es". Estas palabras tienen un significado tan profundo que no podemos hablar totalmente acerca de todo lo que eso significa, de todo lo que estas palabras que salieron de la boca de Jesús en la cruz significan. Pero tenemos que tocar ciertos temas para que entendamos la gran profundidad, la gran obra que fue terminada en la cruz. Era necesario que fuera así. Y antes de eso, los quiero ubicar en ciertas cosas que tenemos que entender de las Escrituras. Y vamos primeramente entonces, tengan sus Biblias a mano, porque hay mucha Escritura también, como siempre. Porque, hermano, a diferencia de la gente que usted encuentra en el Internet, gente que encuentra por las denominaciones, todo esto está fundamentado 100% en todas las Escrituras. Cosas que no se oyen ni se predican, que nadie entiende, que no pueden ver, se les van a revelar a ustedes y se les han estado revelando. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28, para iniciar nuestro mensaje el día de hoy. Dice la Escritura: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese. Mire la importancia nuevamente que se le da a las Escrituras. Amen sus Biblias, lean sus Biblias. El Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu Santo, nos lleva a la Biblia, no a las teologías, no a las enseñanzas falsas que saturan el Internet. No mezcles lo que escuchas por estos medios, lo que escuchas en estas enseñanzas, con lo que dicen por allí, por las calles, denominaciones, por el Internet, por la televisión, en los seminarios teológicos. No lo mezcles, porque entonces errarás. Leo de nuevo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Salmo 69, 21. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado en el griego se dice teleo, que significa terminar, acabar, cumplir. Esa gran obra había sido terminada, había sido acabada, cumplida y consumada. Una obra que era importante que fuese hecha para que los planes eternos de Dios, el plan mayor que tuvo Dios en su corazón, de tener a un pueblo, a millares de personas adorándole y sirviéndole, libertados del mal. Tenía que acabar con el mal, y este momento es muy importante
para que eso se llevara a cabo. Esta obra que hizo Jesús. Amados hermanos, si vamos a Juan, capítulo número 4, verso 32, leemos estas palabras. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, sabemos que la comida es lo que más el hombre anhela para poder seguir viviendo y que sin ella moriría. Pero por encima de la comida, para Jesús estaba el hacer la voluntad del que lo había enviado y acabar su obra. Y quiero llamarles la atención hacia esto, hermanos amados, porque ustedes van a escuchar cosas aquí que no se han escuchado en ninguna parte, ni se escucharán. Esto no lo he aprendido yo de ningún libro, de ningún curso, no lo he aprendido en ningún sitio del internet, ni de ningún otro hombre de carne y sangre. Esto que les voy a mostrar viene directamente del cielo. Y quiero darte una advertencia, hermano: el hecho de que tú nunca hayas escuchado por ninguna parte alguna de las cosas que digo, no quiere decir que sean falsas. Yo te voy a probar por la Escritura que la aparición de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo que estuvo en la tierra, su aparición y su manifestación fue prefigurada en el Antiguo Testamento. El tiempo en que Él vendría, cómo estarían las cosas. Porque el pueblo en Palestina estaba en tinieblas. Los que se llamaban predicadores, los que tenían a su cargo el enseñar la ley de Moisés, estaban divididos, denominados. Tenían una sola escritura, una sola ley, pero sin embargo estaban divididos en denominaciones: fariseos, saduceos y otra denominación que no recuerdo. Divididos todos, creyendo algunas cosas y otros creyendo otras cosas. Y ciertamente a ellos Jesús los llamó serpientes, hipócritas, generación de víboras. Así los llamó Jesús. En otra ocasión les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y eso no lo decía en alegoría, era una verdad que tenemos que revelar más adelante. Había una alta concentración de hijos del diablo en esa generación. Era la única manera en que podía cumplirse la Escritura, donde Jesús iba a ser rechazado por su propio pueblo y clavado en un madero en el Calvario en forma de cruz. El pueblo estaba lleno de enfermedades. Óiganlo bien. Había una gran cantidad de demonios en la tierra de Israel, como María Magdalena en Magdala, de quien Jesús echó 7 demonios, como aquel hombre en Gadara, el Gadareno, que tenía una legión entera de demonios, como 2000 demonios. Gente estaba endemoniada, estaba enferma, estaba loca. Habían demonios que aún los apóstoles no podían echar, como en el caso de aquel muchacho que estaban tratando de liberar, aún siendo autorizados por Jesucristo para echar fuera demonios, no pudieron echarle fuera ese demonio, mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración.
Jesús veía a la multitud y se compadecía y tenía compasión, porque parecían ovejas derramadas sin pastor. Así estaba Israel en un desorden, en una tiniebla. Israel estaba bajo una maldición. Esa generación, hermanos, el número 40 se repite muchas veces en la Biblia, es un número bíblico. Jesús, Elías y Moisés, los tres únicos hombres en la Escritura que ayunaron 40 días, es una muestra de que el 40 es un número importante. Jesús y sus dos testigos ayunaron 40 días, estuvieron sin comer. Entonces, hermanos, el número 400, quiero llevarlos a esta revelación para que ustedes vean que esa situación en que estaba el pueblo de Israel cuando Jesús vino, que aún tuvo que enviar a Juan el Bautista para enderezar los caminos torcidos, para acomodarle un pueblo preparado, tuvo que enviar a Juan el Bautista por delante. El pueblo estaba totalmente volcado a las tradiciones, estaba enfermo. El pueblo tenía un total de 400 años desde que Malaquías salió con su profecía como último profeta de Israel. 400 años estuvo Israel sin profeta, descarriado, sin palabra de Dios. Esclavos también estuvieron, como dice Juan 8:34. Y vamos al verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Recuerden esa palabra, esclavitud, porque esto todo está coordinado en el Antiguo Testamento. Todo esto está cuadrado con la palabra de Dios. El tiempo de la venida de Jesús, así como a nosotros se nos ha dicho en la iglesia que después de 7 edades el Señor regresará. 7 edades de la iglesia. Pero fue muy específico esto que les voy a hablar. Y Jesús les dijo y les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos eran esclavos del pecado. Y Jesús muchas veces se lamentó y decía: oh generación adúltera y pecadora, ¿hasta cuándo se de soportar? Aquella generación era la peor de todas las generaciones que había habido en el pueblo de Israel. Y en esa generación aparece el Cristo y se manifiesta a ellos. Esto no es casualidad. Hablemos del número 40. 400 es un número múltiplo de 40 que habla de 10 generaciones de 40 años. 40 años eran semejantes a una generación. Y vamos a hablar de ese número 400, porque vamos a compaginar la Escritura desde el Antiguo Testamento, la vamos a compaginar con los tiempos de Jesús, para que veamos que las mismas cosas estaban sucediendo cuando Jesús el Libertador apareció. Las mismas cosas que sucedían en la tierra de Egipto cuando Israel estaba oprimido por muchos años. Y vamos a comenzar a cuadrar las Escrituras para ustedes, comenzando desde Génesis capítulo 15, verso 13. Es importante que ustedes sepan
que esto no fue por casualidad ni coincidencia. La venida de Jesús no fue algo al azar, no, estaba ya prefigurado, estipulado, que cuando Él viniese tendría que encontrar la peor generación que había habido en toda la historia de Israel. Una alta concentración de hijos del diablo estarían allí entre los que se llamaban judíos para cumplir las Escrituras. Entonces, nos vamos a Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice la Escritura, hablando Dios a Abraham acerca de su descendencia. Dice la palabra, capítulo 15, verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. ¿Ven? Será esclava, pero en esta parte era esclavitud física. Lo que no entendían aquellos que escuchaban a Jesús cuando dijo, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente libres. Ellos dijeron, no somos esclavos de nadie, somos simiente de Abraham, pero eran esclavos del pecado, tipificado acá en Génesis 15, 13. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Profetizando la liberación que por mano de Moisés Dios haría con los israelitas. Entonces, tenemos que ir entonces a Éxodo capítulo 40, capítulo 12, verso 40. Y miren lo que dice aquí. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y repiten el 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué no fueron 400 años como la promesa? ¿Por qué se tardó este proceso 30 años más? Esa es la pregunta. Tenían que ser 400 años, pero fue en 430 años que Dios les envió el libertador y salieron. Aquí hay una respuesta en la Escritura, porque tenemos que compaginar la generación aquella que salió de Egipto con la generación que vivió en los tiempos de Jesús. Antes de ir más adelante, les digo algo según las Escrituras, muy fuerte, de aquellos que fueron sacados de Egipto, gente que vieron las maravillas de Dios, las señales y milagros y juicios que Dios hizo sobre Egipto, sus dioses y su rey el faraón. Toda esa generación que vieron las plagas, la gran liberación, que estuvieron bajo la sangre del Cordero en los dinteles de sus casas y salieron y llegaron al Mar Rojo y atravesaron en seco, teniendo a la derecha y a la izquierda paredes de agua. Toda aquella generación que vieron a los carros de Faraón destrozados y a todo su ejército, de toda aquella gran multitud,
solamente 2 personas entraron en la tierra prometida. Esa generación cayó postrada en el desierto durante 40 años. Otra generación. Hasta que se levantó otra generación después de esa. Pero no fue la misma. Solo 2 personas, Josué, hijo de Nun, y su familia, Caleb, hijo de Jefone, y su familia. Solo ellos 2 entraron a la tierra prometida, porque todos los demás, todos esos millones de personas, contando niños, extranjeros y mujeres, toda esa gente cayó postrada en el desierto y no paraban de murmurar contra Dios, y que en varias ocasiones, más de una, Dios quiso raerlos de la tierra y hacer de Moisés una nación mayor. Todo eso tiene un significado. Moisés prefiguró a Cristo casi en todo. Pero por la intercesión de Moisés, que era tipo, todo eso era prefiguración de Cristo, Dios no eliminó a la nación de Israel, pero sí dejó morir en el desierto durante 40 años a toda la generación que vio la gloria de Dios para libertarlos. ¿Ven? Era una generación perversa, generación murmuradora. Esa fue la que salió después de 430 años. Entonces encontramos en la época de Jesús una generación perversa, adulterina, pecadora, llena de serpientes, víboras los llamó, llena de falsos profetas, demonios y toda clase de cosas, esclavos del pecado. Todo eso tiene su razón y ahora lo vamos a compaginar. Pero ¿por qué salieron 30 años después? Porque algo tenía que suceder también para prefigurar a Cristo. Y para eso vamos a estar entrando, vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 23, hablando de Moisés. Vamos al 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Oiga esto. Y era poderoso en sus palabras y obras. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, porque Moisés vivió 3 periodos de 40 años, desde que nació hasta este momento, desde este momento hasta la liberación, y desde la liberación hasta su muerte. 120 años tuvo Moisés cuando murió. 3 generaciones, la suya y otras 2. La que se perdió y la que entró en la tierra prometida. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Oiga esto, y Dios no lo había llamado para libertar a Israel. Ese llamado vendría a su tiempo, tenían que cumplirse 400 años, pero les voy a demostrar que 10 años antes de los 400 años, Moisés tenía 40 años y le vino al corazón visitar a sus hermanos. Pero este periodo, esto tuvo que suceder para que se cumpliese la palabra de que sería rechazado por sus hermanos, y que ese hombre que ellos habían rechazado, Dios lo había puesto por gobernador. Como dice el 35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de aquel que se le apareció en la zarza. Así que, hermanos amados, salió a visitarlos, verso 24,
y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero el verso 25 decía ahí, dice, pero él pensaba, él no sabía que Dios estaba haciendo un plan ahí, haciendo uno de sus bosquejos de las cosas que habían de venir. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él sabía que iba a ser libertador, pero él, como era poderoso en palabras y obras, pensaba que por mano suya Dios les daría libertad. ¿Sí? Pero era Dios el que tenía que llamarlo primero. Pero él se adelantó a sus 40 años e hizo esto. Verso 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo, porque él al siguiente día se presentó y ponía en paz a sus hermanos y les decía, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Allá se le dio una mujer gentil. Lo mismo, Jesús fue rechazado por los judíos y se fue como extranjero al resto del mundo, donde residió su novia. Y mira lo que dice aquí, versículo 30. Desde que él se fue, pasaron 40 años. Él estuvo 40 años apacentando las ovejas de su suegro. Y se le apareció Dios allá en la llama de fuego a llamarlo y a hacerlo volver a su tierra. Entonces, hermanos, faltaban, mire lo que pasó esto. Vamos a ver la escritura. Éxodo, capítulo 7, verso 7 dice la escritura, era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Cuando vino el libertador, Moisés tenía 80 años, había pasado 40 años en el desierto. Entonces, dice la escritura en Éxodo capítulo 12, versos 40 y 41, creo que ahí es que sale. Dice la Biblia, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, no 400, ¿lo ven? Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, recibieron la liberación. 430 años, no 400 años. Fueron afligidos 30 años más por haber rechazado a Moisés. Y por Moisés haber ido a liberar al pueblo por su propia mano, sin haber sido llamado por el Dios que realmente libertaría al pueblo por mano de Moisés. Dios era el que lo iba a libertar, no Moisés por su propia cuenta. ¿Ven? Entonces hubo un atraso, porque si nosotros hacemos la resta de 430 a 400, hay 30 años de retraso, no porque Dios se haya atrasado a propósito, sino que para que pudiese manifestarse el rechazo y prefigurar a Cristo como rechazaron a Moisés. Dios permitió todo esto, pero Moisés le vino al corazón visitar a su pueblo a los 40 años.
Y entonces se fue al desierto. Y cuando se fue al desierto allá, le aparece Dios y lo envía para atrás. 40 años después de haber estado en el desierto. Entonces, si el pueblo salió a los 430 años, eso quiere decir que cuando Moisés salió a sus hermanos, se adelantó. Lo hizo 10 años antes de que se cumplieran los 400 años. Y al Moisés adelantarse y salir a sus hermanos sin ser llamado por Dios y enviado por Dios y autorizado por Dios, al salir Moisés antes, salió 10 años antes de que se cumplieran los 430 años, pero por causa de esto se fue 40 años al exilio y pasaron los 10 años que faltaban para el cumplimiento de los 400 años, más 30 años, 40 años estuvo él en el desierto. ¿Lo comprenden? Espero que lo vean clarito. Tuvo 40 años en el desierto. Y si sumamos los 40 años que estuvo Moisés allá en Madián, desde los 40 años de edad, porque sabemos que regresó a sus 80 años a liberar a Israel, nos damos cuenta que faltaban 10 años para que se cumplieran los 400 años. De no haber sido así, ellos hubieran salido a los 400 años, pero salieron a los 430. Se retrasó 30 años a causa de los 40 años que estuvo Moisés en el desierto por haber tratado de librar por su propia mano antes del tiempo señalado a su pueblo, cuando le vino al corazón salirlos a visitar a su edad de 40 años. Entonces, 40 años tenía de edad, 40 años en el desierto son 80 años. Cuando él llegó a Egipto, tenía 80 años y ya se habían pasado los 400 años y salieron a los 430. Entonces, hermanos, vamos a ver esto poco a poco. Vamos a ir a la palabra de Dios. Los israelitas estuvieron 400 años en Egipto sin profeta, adorando dioses falsos, sin la palabra, esclavos de Faraón, esclavos del diablo, no conocían a Dios. Y si nosotros comparamos esto con el tiempo que pasó después de Malaquías, encontramos el mismo escenario cuando Jesús es enviado. Después de Malaquías, el pueblo estuvo 400 años sin profeta, torcido, esparcido, sin palabra, sin la palabra, esclavos del pecado, no conocían a Dios, estaban en la misma situación de los israelitas en el desierto. Y recuerden que todos los que salieron, los israelitas en Egipto, todos los que salieron de Egipto, todos murieron con excepción de 2 de ellos. Era una generación perversa, decía Dios. Asimismo encontramos una generación perversa en los tiempos de Jesús, porque habían pasado el mismo tiempo, 400 años sin profeta. Y entonces, después de los 400 años, pasaron 30 años más para que apareciera Jesús a sus 30 años en las aguas del bautismo, el libertador, cumpliendo así la misma cifra, 400 años sin profeta y 30 años
desde que nació Jesús, que ya venía como libertador y que se manifestó a su edad de 30 años para que Dios se tabernaculizara en él. Todo esto no es casualidad. Vamos a ver Malaquías. El libro de Malaquías, capítulo 1, comienza diciendo, oiga esto, el último profeta de los judíos, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dios estaba en contra de Israel ya en ese tiempo. Piénsenlo. Toda esa generación murió en el desierto, la que salió de Egipto. Después todos ellos siempre se estaban corrompiendo, hasta que un día, muchos años después, que Dios los soportó, enviándoles profetas, y ellos rechazándolos, y Dios soportó todas sus abominaciones con las cuales se contaminaron de todas las naciones que les rodeaban y adoraron a sus dioses y adquirieron sus costumbres. Dios los castigó por 70 años enviándolos a Babilonia. Después regresaron y reconstruyeron el templo y reconstruyeron la ciudad de Jerusalén. Y encontramos ahora al profeta Malaquías diciendo algo muy fuerte. Y lo voy a leer aquí. Malaquías enviado en contra de Israel. Dice el verso 6, capítulo 1, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Mire cómo estaba ya el pueblo, aún después de ir a Babilonia, después de ser castigados, todavía seguían corrompiéndose. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es menospreciable. Y casi todo este libro es una profecía en contra, Dios acusando fuertemente a Israel. Y algo que hay en este libro de Malaquías que nadie le ha prestado atención y que la gente lo utiliza para sacarle dinero, los falsos profetas del día de hoy lo utilizan para sacarle el dinero a la gente. Vamos a leer este pasaje porque es una escritura donde Dios maldice al pueblo. Dice la escritura, vamos al verso número 6 del capítulo número 3, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Imagínense, porque él no cambia, fue fiel a las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, por eso no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Estaban ciegos, como Jesús dijo de los fariseos, ciegos, guías de ciegos. Y Dios le responde, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Estaban reclamando, Dios le estaba reclamando eso a Israel. Y esta es la parte que quiero que ustedes escuchen. Dice la palabra
malditos sois, con maldición. Yo quiero que ustedes me encuentren algún verso en la Biblia donde Dios haya maldecido a Israel. Él les habló de que esto iba a suceder, se los advirtió, y después vamos a entrar en eso. Pero le digo, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces los maldijo. Entonces, hermanos, esta es una profecía en contra de Israel, y el último profeta maldice a la nación, y después este profeta muere y desaparecen los profetas de la tierra de Israel. Desaparece la palabra de Dios de la tierra de Israel, y el pueblo se queda sin profeta, y el pueblo se descarría más y más. Y así como estuvieron los israelitas 400 años sin profeta, con dioses falsos, sin palabra, esclavos físicamente, sin conocimiento de Dios, después de Malaquías sucedió exactamente lo mismo. Israel estuvo 400 años sin profeta. Cambiaron la palabra de Dios por tradiciones y mandamientos de hombres. Se volvieron igual una generación perversa y pecadora como aquella que murió, que salió de Egipto, pero que murió en el desierto. Toda esa generación murió. Asimismo, vendría una generación perversa, pecadora, se manifestaría llena de hijos del diablo, y en esa generación, después de los 400 años de silencio, aparecería nuestro Señor Jesucristo a los 30 años, o sea, 30 años después de los 400 años sin profeta. No sin antes haber enviado a Juan el Bautista a preparar el camino, porque todo estaba torcido. No había nadie dispuesto para escuchar al Mesías cuando hablara. Por eso se dice que Juan estaba preparando al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en el mismo libro de Malaquías lo dice el Señor, en el capítulo número 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Lo dijo Malaquías también, profetizando de Juan el Bautista. Oiga eso. O sea, no fue casualidad que estuviesen 430 años, 400 años sin profeta, hasta que nació Jesús y fue manifestado a los 30 años. ¿Ven? O sea, el tiempo y la sazón, aquella generación que mataría al Mesías, iba a ser una generación perversa, adúltera, pecadora, endemoniada. Entonces vino Juan preparando el camino, enderezando las sendas, predicando el bautismo del arrepentimiento, que es lo mismo que pasó en el Mar Rojo. Los israelitas fueron bautizados en el Mar Rojo, y Juan el Bautista trajo el bautismo por orden de Dios mismo. Dios lo envió con el bautismo. El bautismo está en el Antiguo Testamento en muchos lugares, pero esa no es nuestra enseñanza. Lo que yo quería en este primer mensaje, hermanos, no por invención mía, no porque yo estoy inventando cosas, es demostrarles por la Escritura que Israel salió de Egipto 430 años por una razón, porque después de Malaquías también el pueblo estaría 400 años sin profeta, y 30 años después aparecería el Mesías. Total 430 años. Y vino el libertador
a hacer la obra de Dios, como leímos en Juan 4, 32, 34. A acabar la obra que Dios había comenzado. Entonces, vemos esto entonces, hermanos, para entrar ya en materia, que Dios inició con este suceso de Jesucristo en la cruz del Calvario una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Cuando Dios iba a dejar de ser no solamente Dios de Israel, iba a ser no solamente Dios de Israel, sino Dios de todos en la tierra, el Dios de todo el mundo. Dios se iba a convertir en el Dios tanto de Israel como de los gentiles. En Hebreos capítulo 10, verso 8, dice la Escritura, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. La dispensación de la ley había llegado a su fin. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y en eso estamos. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo en la cruz era necesaria. Entonces nos preguntamos por qué Jesús no estuvo más tiempo con nosotros en la tierra, por qué solo tuvo un momento pequeño de ministerio. Él tenía que cumplir una obra específica en el plan de Dios, que la vamos a entender mucho más adelante con más profundidad, pero muchas cosas terminaban en la cruz, muchas cosas eran consumadas en la cruz. Se acababa la dispensación de la ley y empezaba la de la gracia. Se abría la puerta para todo el mundo entero de conocer a Jesucristo, de conocer a Dios mediante Jesucristo, su palabra, y de poder recibir perdón de pecados. Pero quiero decirles qué es una dispensación para que me comprendan mejor, porque yo les hablé de la dispensación angelical. La dispensación angelical no tiene que ver con nosotros, fue antes de Génesis capítulo 1, versículo 2. Nosotros comenzamos con Adán y existen 7 dispensaciones. ¿Y qué es una dispensación? Un periodo de tiempo en el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios, de acuerdo a su plan mayor. Es un periodo de tiempo en que somos probados en la obediencia a una revelación específica que Dios da en ese momento para que vivamos por ella. Una revelación específica de su voluntad de acuerdo a su plan mayor, acuérdense, de eliminar el mal por completo. Eliminar el mal por completo. Entonces hay 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley que vino por Moisés, la de la promesa por Abraham, la dispensación de la gracia, donde entra la iglesia, y la 7ª dispensación, la dispensación del reino. Y todo esto tiene que pasar. Y estamos a punto de llegar a esa dispensación final, la dispensación del reino, donde habrá mucha gente allí, sobrevivientes de la gran tribulación.
Entonces, hermanos, se acabó la dispensación de la ley ahí en la cruz. ¿Ven? Consumado es. Entonces, vamos a entender un poquito más ahora acerca de la crucifixión. Porque la gente tiene la impresión de que a Jesús lo mataron, le quitaron la vida. Siempre nos presentan a Jesús como un ser débil, no sé, con una debilidad inmensa. Y claro que él era débil, pero el que estaba dentro de ese cuerpo, porque físicamente él no era fuerte, pero el que estaba viviendo en Cristo, el que estaba manifestándose en Cristo era el Todopoderoso. Y él hubiese querido, si él hubiese querido, no hubiese permitido que mataran a Jesús y todavía lo estuviéramos con nosotros. A eso vamos ahora. ¿Qué pasó en la cruz? No puedo hablar de todo, pero tengo que aclarar que a Jesús no lo mataron. No le quitaron, escuchen, no le quitaron la vida. Más bien, Él la ofreció por voluntad propia. Y vamos a leer las Escrituras aquí, en Juan capítulo 10. Y leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 14 al 18. Y dice la Escritura: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y dice aquí: y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son israelitas. Esas somos usted y yo. Esas ovejas somos usted y yo. Todos los que me escuchan y creen estas palabras somos las ovejas del Señor. Otra vez dice: otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, y aquí dice la palabra que quiero compartir: porque yo pongo mi vida, óigalo, para volverla a tomar. Entonces dice: nadie me la quita. Guárdeselo. A Jesús no le quitaron la vida. Él puso su vida. Él se despojó a sí mismo, lo leímos en Filipenses. Se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a ver lo que dice eso después. Pero dice el verso 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice: tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Ven, hermanos, qué claro está todo esto. Nadie le podía quitar la vida. Él la ponía de sí mismo y tenía poder para ponerla y para volverla a tomar, porque ese fue el mandamiento que recibió de su Padre. Lo que el Espíritu le había dicho que tenía que hacer. Era parte de la obra. No solo se trataba de poner la vida, sino también de volverla a tomar. Pero nadie le quitó la vida a Jesús. Él la puso de su propia cuenta. Y eso concuerda con el libro de Jonás, capítulo 1. Libro de Jonás, capítulo 1. Todo el libro de Jonás es Cristo, es una maravilla lo que hay ahí. Porque Jesús se refirió a ese libro, cuando Jesús se refiere a una cosa, tenemos que estudiarla. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo número 12, verso número 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y miren nuevamente lo que dice Jesús de esa generación, aquella que fue preparada para que sucediera lo que sucedió con Jesucristo.
para rechazarlo. Y él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces él dice más cosas de Jonás, del vientre del pez. Eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Pero si vemos el profeta Jonás en el capítulo número 1, verso 8 al 17. Miren esto que interesante. Entonces le dijeron, porque Jonás Dios lo llevó y que fuera a Nínive, Dios lo mandó que fuera a Nínive y pregonara contra aquella ciudad, porque su maldad había subido delante de él. Entonces un profeta judío fue enviado a una nación gentil, así como Jesús fue enviado también a los gentiles. Pero Jonás se levantó para huir, para irse para otro lado. Pero cuando se iba en el barco, se levantó una tormenta. Dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. De esto se puede hablar también. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Todos eran gentiles y tenían sus propios dioses. Y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Que fue lo mismo que hizo Jesús cuando la barca se estaba hundiendo y los apóstoles lo mandaron a despertar. Miren eso. Se echó a dormir y así Jesús se durmió en medio de una tempestad en la barca. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Que casi se hunden y los apóstoles lo hicieron levantar. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Todos eran gentiles. Clama a tu Dios, así como ellos estaban clamando a los suyos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos la causa, por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Todo eso estaba controlado por Dios. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oh, ahí está la palabra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Él se lo había dicho que estaba huyendo. Y por causa de eso Jehová Dios levantó la tempestad. Pero era para que viéramos nosotros en este tiempo cómo Jesús puso su propia vida. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, para que no mueran? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme a la mar. Él puso su vida: échenme al mar, tírenme al mar, mátenme. Y él dijo que si ellos hacían él les dijo que hicieran eso, y le dijo que su sacrificio calmaría la tempestad. Así que dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Cómo quisiera yo hablar más de esto? Quisiera hablar más de esto porque esto tiene mucho que ver. Recuérdense que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios ya Jesús estaba crucificado. Todo lo que pasó y todo lo que ha pasado durante todos estos siglos, ya Dios sabía que iba a pasar. Iba a ser necesario sacrificar a Jesús en la cruz. Pero dejémoslo así por ahora. Dice: por mi causa ha venido esta gran tempestad. Y aquellos hombres, estamos leyendo Jonás hasta el verso 18,
Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces todos esos hombres clamaron a Jehová. Y ahí vamos a terminar este bloque y seguimos, este mensaje, y seguimos con la parte número 2, porque ya se me acabó el tiempo.